Dominicanos. Hoy es miércoles 12 de diciembre. Esta es otra edición de su programa Agenda Nacional, que les llega por este multimedio de lunes a viernes, de 11 a 12 meridiano, a través de Teleradio América, canal 45 UHF, canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana y desde luego a través de Radio Chiseta, Podcasting Nacional, en sus 730 kilociclos de amplitud modulada y que es retransmitido cada noche de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Les habla Leopoldo Espaillat-Nanita y para llevar adelante el programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo, el licenciado Roger Ocando Piña. Buenos días, Roger. Muy buenos días, Leopoldo. ¿Cómo has estado? Bueno, vamos a iniciar en los temas previos. Sí, estamos preocupados. Muy preocupados. Esto sí va mal. El otro día conversábamos sobre esto y decíamos que, viendo lo que estaba pasando en Santiago, temíamos que el proceso de descomposición social y política en la República Dominicana diera paso a la gangsterización de la política, porque ya tenemos los asaltos en plena luz del día, todavía está sin resolver lo de Limenca. Y hay gente que dice que no se quiere resolver. Entonces, de ahí pasar al plano de la política es un paso. Hay que ver que el gobierno anterior, con los fondos de la cuenta del presidente de la República, Leonel Fernández, 1401, no solamente pagó el reclutamiento de gente indeseable de todas las barriadas, no solo de la capital, probablemente de distintas comunidades del país, sino que además se adquirieron armas con esos fondos, de acuerdo con un reportaje que salió en el periódico Última Hora, un vespertino Última Hora, cuando no era gratis. Y ahí se hablaba de un embarque que venía de Europa con armas automáticas, que había sido localizado por los servicios de inteligencia norteamericanos, es decir, debe ser la CIA. La información se le fue comunicada a la embajada norteamericana en el país y el entonces embajador se dirigió al presidente Leonel Fernández y eso obligó a que el gobierno anulara la operación y el barco desde alta mar fue desviado hacia Centroamérica. Esa es la versión que trajo el periódico Última Hora. Después de esa información hubieron datos contradictorios sobre la cantidad de armas que venía en ese barco. Pero el embarque era un pedido del señor Inchausti, el mismo que está preso por el asunto de los fondos del PEME. Entonces, uno tiene que presumir que si ese embarque venía, otros embarques deben haber llegado. Y si su destino eran esos estamentos delincuenciales, entonces la paz social, el clima social del país estaba a expensas de lo que un partido político quisiera hacer en la República Dominicana. Y de ahí pasar a la gangsterización de la política es un paso. Entonces, para no quedarse corto, en este gobierno, el anterior secretario de Interior, el señor Rafael Zuberry Bonilla, Fello, dijo públicamente, se lo dijo a la prensa, que él había dado más armas que el gobierno anterior a su gente, no ni siquiera a los PRDistas, sino a los suyos, porque él tenía más gente que el PLD juntos. Y si él dio más armas que el PLD, y dijo que el PLD había dado 5.000 armas, creo que fue. Imagínese usted. Entonces, bueno, ¿qué es lo que estamos preparando aquí? Ya nos falta poco para llegar a la situación en que está Estados Unidos, que tiene una milicia armada en cada estado. Una milicia armada en cada estado tiene los Estados Unidos, con excepción del Distrito de Columbia. Y los frutos de eso se ven en el atentado Turbí con el señor aspirante a que era senador por la provincia de Iturbí, aspirante a la presidencia, creo, algo así. Modesto, no recuerdo qué cosa. O sea, Modesto Díaz, por cierto. Entonces se llama igual que... Sí, que el señor expresidente del Partido Dominicano, hermano
el general Juan Tomás Díaz. Y también en los casos de general Bochán y todo también ese tipo de cosas. Eso es descomposición de la política y descomposición social y la ganterización de toda y la anarquía del país. Exactamente. Entonces, por eso nuestras reflexiones en torno a este proceso de involución que vamos llevando es que de la anarquía el próximo paso, y hemos mostrado incluso la portada de la revista ahora del número anterior que ya está circulando, el de esta semana, mostraba nada menos que una bota debajo de un título que decía no recuerdo si decía la descomposición o en fin, la crisis de los partidos políticos o el vacío de los partidos políticos, algo así. Es decir, lógicamente, si la democracia fracasa, y tiene que fracasar si no tiene la sustentación de partidos políticos que tengan las calificaciones para llamarse como tal, porque ¿cómo puede llamarle usted a una agrupación de gente que no tienen ideología? Eso es un partido político. Podemos llamarle cualquier otra cosa. Un grupo de gente buscando chance. Entonces, desde luego se recurrirá a la única institución que permanece incólume, fuerte, estructuralmente integrada, que es las Fuerzas Armadas. Bueno, eso es lo que ha pasado históricamente, no solamente en este país, sino en toda Latinoamérica. Bueno, los que nos inscribimos en la lucha por la democracia tenemos que estar preocupados, definitivamente. Y sobre todo con el contexto de fondo económico y de las presiones de la globalización y toda esa claudicación que se ha hecho de la defensa de lo nuestro y de lo que es el interés de nosotros. Aquí no se había visto una situación como esta, en donde usted va a negociar con otro y en lugar de usted llevar la posición de defensa de sus intereses, usted va con la posición de defensa de los intereses del otro con quien usted va a negociar. Entonces, esa es la categoría de funcionarios que nos hemos estado gastando de un tiempo a esta parte, sobre todo en el área económica, ¿no? Bueno, sobre todo ahora en el tema económico, el presidente Mejía en la reunión de Isla Margarita reclama trato especial para ajustar estructuras productivas frente al ALCA, es decir, está reconociendo que las estructuras productivas de nuestras pequeñas economías no pueden entrar en la famosa competencia de desiguales, porque la trampa de la libertad esa es decir, no, estamos libres, vamos a competir, esa es la esencia, es competir. Entonces usted mete en el ring a un peso pesado, un peso mosca, el peso pesado le da un amaquión, uno solo, ¿no? A lo mejor le pasa silbando el puño cerca y lo tumba sin haberle puesto la mano. Y así no se puede, eso no es competencia. Y yo me remito siempre a las reglas del deporte olímpico, que está muy claro, no puede usted jugar fuera de su categoría, ¿verdad? Sí, no es así. Igualdad. Entonces, ¿y por qué no aplicamos eso en la economía? Equidad. No, entonces nos quieren imponer la tesis de Darwin, ¿no? La sobrevivencia del más apto en la economía. O sea, que el más débil que se muera. Darwinismo económico. Entonces, los que nos vamos a morir, no le vamos a decir viva César, ¿no? Sí, los que vamos a morir te saludan. Sí. No, nosotros vamos a pelear para no morirnos, definitivamente. Creo que el presidente Chávez tiene una posición más radical, ¿no? Con relación a lo que viene con el ALCA. Dice aquí el periódico El Caribe. Chávez pide el rechazo. Sí. Chávez pide rechazar el ALCA. Miren por qué que Chávez cae mal, ¿no? Cae muy mal. Bueno, porque definitivamente eso no puede gustar al gran capital que ha estado imperando en el mundo. Sus posiciones desentonizan evidentemente, no guardan armonía con el coro que está cantando, con un tono dirigido muy bien por el director de la orquesta que está allá arriba. ¿A dónde? Y allá en el extremo norte del continente,
No, pero sí. tú dices allá arriba y la gente puede pensar que tú estás hablando de del nuestro Señor. No, Él no ha dictaminado que nosotros tenemos que fumarnos eso, ni ha dictaminado que los pobres tienen que morir, ni ha dictaminado que también lo tenemos que recibir con resignación. Nada de eso. Nada de eso, para que no nos confundamos, porque hay gente que está también en eso, diciendo que tenemos que aceptar todo eso, ¿no? Porque ese es nuestro destino manifiesto. Y el destino manifiesto de los otros es gobernarnos, explotarnos y expoliarnos. Y hacerse cada día más rico. Bueno, aquí vamos. Entonces, la corrupción. También dice Chávez en Venezuela que él está viviendo lo que padeció Bosch. Ustedes recuerdan que nosotros dijimos exactamente eso aquí. No vamos a presumir ahora de que el presidente Chávez escuche este programa, porque le hacen llegar lo que nosotros decimos. Pero es una cuestión lógica. Si usted examina históricamente, sobre todo en el contexto del Caribe, lo que se está armando allí, lo que se ha ya manifestado, es un paralelo a lo que pasó aquí en el año 1963. Lo único que se suponía que los tiempos habían cambiado, ¿no? Se suponía. Inclusive otro acontecimiento nefasto de esa naturaleza, como el que ocurrió en Chile, con las célebres cántaras y ollas que están utilizando en Venezuela. Ese expediente ya está agotado en Chile, con las consecuencias que todos sabemos de lo que ocurrió y que la secuela todavía está transcurriendo, se está sufriendo en aquel país. Sí, porque esas cosas no se experimentan, sino que se sufren, ¿verdad? Las sufren los pueblos. En cuanto al tema de la corrupción, nosotros tenemos aquí todavía el asunto del Arthur Andersen y el asalto a la CDE, porque le dijimos que íbamos a dirigirnos al señor Contralor General de la República, el licenciado Federico Lalane José, que es uno de los pocos funcionarios idóneos que tiene este gobierno. Y así lo hicimos. Le hemos dirigido la siguiente comunicación, se la enviamos por fax. Dice: el Internet nos trae informaciones sumamente interesantes e importantes respecto de la quiebra de la empresa Enron Corporation, matriz de la Smith Enron, que opera en la costa norte del país generando energía precaria e incompleta, que vende a la Corporación Dominicana de Electricidad a través de un contrato que nunca fue aprobado por el Congreso Nacional y que utilizó fondos de la IFC, subsidiaria del Banco Mundial, violando las normas de esa entidad. Contrato que obliga al Estado Dominicano a pagarle a la Smith Enron su supuesta capacidad instalada de 175 megavatios que nunca ha generado y que llevó a la Smith Enron a demandar al Estado Dominicano ante tribunales internacionales por falta de pago. Es decir, como nos negamos a pagar lo que ellos no habían suplido, entonces nos demandaron. Ahora, ¿por qué tanta insolencia? Porque ya vimos quiénes están detrás de eso. Vamos a eso. Esta quiebra es considerada la más importante de la historia de los Estados Unidos y está fundamentada en la emisión de informaciones contables falseadas sobre los ejercicios de la empresa, abultando sus activos, lo cual ha determinado una investigación de la Comisión de Valores y Cambios, Securities and Exchange Commission, la SEC, otra investigación del Congreso de Estados Unidos e incluso una investigación penal, que se ha centrado tanto en sus ejecutivos, todos relacionados con el actual gobierno de los Estados Unidos, como en sus auditores externos, la Arthur Andersen, que certificó como buenas todas las declaraciones fraudulentas de las finanzas de la Enron, y todo ello ha determinado asimismo un cuestionamiento a la responsabilidad y conducta de todas las empresas auditoras de los Estados Unidos, conocidas como las 5 grandes, al igual que a los analistas financieros supuestamente independientes que han estado aconsejando a los inversionistas, especialmente a los pequeños, a colocar sus ahorros en manos cuestionables. En uno de los reportajes publicados en el Internet se indica que el señor Kenneth Lay, presidente de la Junta de Directores y presidente ejecutivo de Enron, es una persona muy allegada a la familia Bush, padre e hijo, habiendo fungido como gran contribuyente de campaña y confidente íntimo del actual presidente Bush. Se agrega también que varios funcionarios de la administración, que no se indican, están ligados a la empresa Enron, citándose sin embargo al actual secretario del Ejército, señor Thomas E. White Jr., quien fue un ejecutivo de la Enron. ¿Ustedes recuerdan aquel calificativo que acuñó el presidente Eisenhower del complejo militar industrial? Bueno, eso mismo que pasa en el ámbito militar, es decir, que los
militares activos, cuando se jubilan o se retiran, pasan a ser ejecutivos de las empresas a las cuales estuvieron engordando, dándole contratos mientras administraban los fondos del contribuyente norteamericano, también pasa en las otras vertientes. Ahora resulta que este señor Thomas White ha pagado en ser el secretario del ejército, pero era un ejecutivo de Enron. Se agrega que Ley intervino activamente en la formulación del plan de energía del presidente Bush. Precisamente el acreditado e influyente órgano periodístico Washington Post ha publicado una serie analítica en 2 partes sobre el rol de las empresas auditoras en la quiebra de varias empresas norteamericanas en los últimos años. Todo esto es sumamente importante porque la certificación de estas auditoras a los estados contables que presentan trimestralmente las empresas que concurren a cotizarse en la Bolsa de Nueva York es fundamental para la credibilidad del sistema bursátil. Es decir, si todo esto carece de credibilidad, ustedes le pueden esperar lo que va a pasar ahí en la bolsa, en el sistema bursátil. Y es una nueva evidencia de que la situación de la economía norteamericana a partir de los atentados del martes 11 de septiembre confronta un deterioro que ha llevado a la Junta de la Reserva Federal a declarar su recesión, la cual no ha respondido a todos los recortes de tasa de interés decretada por su presidente Alan Greenspan, que ha llegado hoy al 11º recorte que establece la tasa preferencial bancaria a 1,75%, la más baja en los últimos 40 años. La responsabilidad de la auditora Arthur Andersen, representada en el país por Ortega y Asociados, es de especial interés para el gobierno dominicano, ya que fue esta empresa la que certificó la subvaluación de los activos de la Corporación Dominicana de Electricidad, cuestionada por su administrador general del momento, señor Radamés Segura, la cual sirvió de punto de partida para el proceso de capitalización de la indicada empresa pública realizada en forma inconstitucional e ilegal. La misma fue igualmente fraudulenta, ya que el Banco Central, el Boletín de Pagos 1995-2000, ha testimoniado que solo una parte de los aportes de los inversionistas socios del Estado, entre comillas, supuestos a cubrir el 50% del capital de la empresa, realmente se produjo una parte, registrándose el resto en el Banco Central como inversión de cartera en el exterior. Lo extraño es que cuando ya se conocía el proceso de quiebra de la Enron, según versiones periodísticas, la CDE procedía a entregar al Smith Enron en nuestro país la suma de $16 millones, siendo que en una situación así era de esperarse la congelación de todas las transacciones del Estado Dominicano con esa empresa o depositarla en fideicomiso en alguna entidad hasta que se definiera la situación legal de la Enron. Ello debe ser objeto de cuestionamiento para determinar las razones de tan inoportuno pago y el destino que tuvieron los indicados fondos entregados a una empresa con la cual la CDE y el Estado Dominicano tienen litis respecto a las obligaciones de pago que realmente le corresponden. Esto le fue enviado en el día de hoy al Contralor General de la República. Muy bien. Y ahora debemos continuar con este mismo ámbito. En el ámbito de la corrupción. En el mismo ámbito de la corrupción que está haciendo metástasis de manera acelerada e intensiva. Bueno, como toda metástasis. Sí. Hay algunas metástasis lentas, pero sí. Sí, pero esta es rápida. Esta es rápida y fulminante. Aquí tenemos otra información que aparece hoy en el medio. El Caribe. Dice, gobierno negocia financiamiento con timador. A algo se refirieron, ellos hicieron alusión hoy, el programa Los Hechos y su Historia con Rafael Flores Estrella y Tomás Castro. Pero aquí hay unos detalles muy específicos en donde ya se han hecho... Pero da el nombre del timador. Dice, el señor timador se llama Anthony Avirachet y su empresa, que están ligados al proyecto Río Osama, el famoso proyecto aquel de que te doy 188 millones al año. Pero que tiene, hay 3 propuestas, porque diferente. Se estaban matando 3 grupos de gángsters, ¿verdad? Ajá. Que estaban tratando de timar a este pobre pueblo dominicano, porque hay funcionarios que se están prestando para toda esa vagabundería. Y en este caso ha sido el secretario técnico de la presidencia, porque todas estas gestiones han sido canalizadas y avaladas por su
secretaría y por él. Y dice aquí que este señor está siendo investigado por agencias de los Estados Unidos. Muy específicamente también está siendo investigado porque en Londres, porque en Inglaterra, porque también allá tiene un caso de una carta de crédito de $5 millones falso que expidió a nombre del Citibank. Y el Citibank ni siquiera lo conoce ni lo ha visto nunca. Bueno, entonces, los dólares no son los falsos, la carta de crédito son falsa, falsos, ¿no? desde luego. Entonces dice por aquí que este señor también en Buenos Aires, Argentina, el Deutsche Bank, es decir, el banco holandés, no, el tráfico, es alemán. Sí, la carta de crédito fue expedida sobre ese banco y vendida en un mercado secundario, es decir, que él hizo unas transacciones. Después sigue, dice, por otro lado, un investigador, Kim Wallis, quien trabaja en la unidad de fraude del estado de Oregón en los Estados Unidos, tiene a cargo las investigaciones sobre Avira Financial Association y Anthony Avirachet. Avirachet es el nombre del propietario. Este señor que ya estaba estancado en el Congreso, pero ya estaba canalizado para ser aprobado, un total de inversiones en lo que concierne al río Sama, de $365 millones, nada más y nada menos, y después seguía con el programa de... Perdón, aclárame una cosa. Él iba a invertir 365. No, él iba a... O no se iba a sacar 365 millones. Bueno, no, él iba a gestionar el pseudo financiamiento con otras firmas que también han estado involucradas en este tipo de timo, que ya él ha hecho con ellas ese tipo de operaciones, según aquí. O sea que tiene práctica. Oh, sí, ellos son especialistas en eso, en Argentina, en Londres, en los Estados Unidos, en todas partes. ¿Y nosotros en qué tenemos Entonces práctica? ahí también está involucrado por $150 millones, nada más y nada menos que el programa, ¿cómo se llama? El de los autobuses y los... Pero tú no me contestas, yo te pregunto, Sí. ¿y nosotros en qué tenemos práctica? Nosotros en tenemos la práctica, en dejarnos tomar el pelo que de todo todo el que esto. viene aquí hace de nosotros lo que quiere hacer, a través siempre de buenos gestores, acompañados toda la vida. Aquí se le ha llamado a eso siempre padrino, porque además ese Así es es que se el llama, término ese es el correcto en el léxico en de el la argot mafia. gangsteril. Sí. Mira, vamos Bueno, a hasta ahí dar una llegamos. información sobre el petróleo y combustible. Experto saudí predice caída del precio del petróleo para fin de año. Esto es para que ustedes sepan que todo eso que se está viendo, eso es tratando de levantar artificialmente a un enfermo que está gravísimo, porque está dependiendo de la economía. Y como la economía está todavía más grave, entonces difícilmente el precio del petróleo se levanta. Vamos a leer ahora los temas breves de la politiquería dominicana. La politiquería dominicana, dice, el PRD empantanado, la comisión quedó disuelta. En la comisión que iba a resolver los problemas de contradicciones, ¿no? Que Y ahora se disolvió. La encargada de la conciliación. ¿No te da la sospecha de que hay mucha gente que no quiere convención? Indudablemente. El que no quiere convención no quiere democracia interna. Señores, esa fue una de las razones por las cuales yo me fui del PRD. Cuando Peña Gómez votó a Jacobo Masluta haciendo uso de unos poderes extraordinarios que le habían sido otorgados para otra cosa. Pero resulta que él se dio cuenta que Jacobo tenía ya más fuerza dentro del comité ejecutivo que él. Entonces le decidió, yo tengo que cortar por lo sano. Entonces votó a Jacobo, lo expulsó junto con toda su gente, rodeó la Casa Nacional de alambradas y hombres armados de metralletas, que hay que averiguar quién le facilitó los hombres armados y las metralletas, ¿eh? Pero así fue, para evitar que ese comité ejecutivo, del cual ya él no tenía control, se reuniera en la Casa Nacional. Entonces nosotros tuvimos que irnos a reunir en una casa de una familia, a declararnos en sesión válida y depositar entonces en la Junta Central Electoral el cuestionamiento de todo lo que había hecho José Francisco Peña Gómez. Pero a partir de ahí comenzó a morir, si no es que había muerto ahí fulminantemente de un infarto cardíaco, la democracia interna en el PRD. Por la misma puerta por donde él votó a Jacobo Masluta, yo que no pertenecía al grupo de Jacobo, me fui con él. Porque sencillamente yo presidía el Consejo Nacional de Disciplina y él le pasó por encima a ese organismo y lo declaró inoperante para poder hacer lo que él le daba la gana.
¿Y ustedes creen que ahí quedó entonces alguna democracia interna posible? De ahí en adelante no hubo posibilidad de hacer convenciones, o por lo menos pacíficas, ¿no? Así ha sido, y todos conocemos los traumas que han ocurrido y parece ir encaminándose exactamente en esa dirección, en esta ocasión. De nuevo, el Partido Revolucionario Dominicano. Pero mientras tanto, mira dónde está el PRD. ¿No? Mira en el próximo título. El PRD presenta a Joaquín Balaguer, opción de alianza electoral. Ha ido a buscar. No hay acuerdo interno, pero entonces se está buscando acuerdo hacia afuera. Tú sabes que en materia de integración, y lo traigo a colación porque tiene un símil con esto, no se puede hablar de integrar países que están desintegrados hacia adentro, hacia lo interno. O sea, un país que no ha logrado armonizar sus partes para que en torno a un programa de desarrollo toda la estructura social del país participe en lo que es el quehacer económico de una manera equitativa. Y entonces tiene elementos dispersos en el estrato social y además territorialmente, zonas muy, muy pobres, mientras hay otras zonas donde el dinero se ha concentrado enormemente. Bueno, un país desintegrado en sí mismo no puede salir a buscar integración con otros países. Eso es un absurdo. Y eso es lo que se ha tratado de hacer en el Caribe primero, en Centroamérica después. Por eso ustedes ven que fracasan todos esos esquemas. Entonces ahora está pasando lo mismo. Los partidos tienen problemas internos y entonces están buscando a ver cómo se entienden con los otros. No se entienden entre sí mismos. Entonces están buscando cómo se entienden con los demás. Bueno. Senadores no aprobarán el presupuesto sin sus ONGs. Yo debía haber puesto eso en el capítulo de la corrupción. Sí, ahí era que cabía perfectamente. Ustedes se imaginan que ahora los senadores dicen, no, pero la ONG de nosotros que tenemos ahí para manejar nosotros esos recursos y hacer nuestra politiquería y además quedarnos con un poquito de ese dinero, si no nos lo ponen en el presupuesto, pues no aprobamos el presupuesto. Bueno, que no aprueben el presupuesto. No aprendieron la lección de lo que le hacían a Joaquín Balaguer. Balaguer se moría de risa cada vez que le rechazaban un presupuesto. Sí. Porque entonces dice la ley que el que se ejecuta es el anterior. Eso es lo que está reclamando ahora. Y entonces, cuando usted ejecuta el presupuesto anterior, tiene más excedentes con respecto a los ingresos y por tanto más libertad de acción el presidente conforme a la ley, que puede entonces disponer de los excedentes con más libertad que si tuviera un presupuesto más ajustado a la realidad de las recaudaciones. Pero bueno, esos son los que están ahí, ¿no? Así es que se manejan ellos, de esa manera. Continuando entonces, tenemos los fondos de pensiones. Julio Jacín, don Julito. Lo habíamos informado ayer, pero ya en la prensa de la tarde salió. Y él advierte que no pagará a fondo de pensiones. Dice no aportará cuota a ningún fondo de pensiones, porque Julito está disgustado con la designación. Y nosotros también, desde cierto punto de vista, porque hay un conflicto de intereses evidente, pero la prerrogativa es del señor presidente de la República, como en ese ámbito, pues él designó a la persona que creyó. ¿No será que le han pisado algún callo a Julio? Porque tengo entendido que él es parte de unas inversiones cuantiosas que se han estado haciendo, donde participan funcionarios del gobierno en el área de la salud, y tiene que ver con la cuestión de las pensiones. Eso es correcto. Es decir, que puede haber de ambas cosas, ¿no? Y ahí puede estar precisamente entronizado otro conflicto de intereses. No, pero eso es lo que decíamos. Sí. Porque no es que no existan los intereses. Siempre existirán. Siempre existirán. Pero la función del Estado es arbitrar. Manejar. Es igual que el derecho le da base a todos los abogados a defender las posiciones más contrapuestas del mundo. Entonces siempre encuentran algo con que fundamentar su posición o la de su cliente, que está contrapuesta a la del otro, que también ha encontrado en el derecho cómo sustentar sus posiciones o sus intereses. Pero para eso están los jueces, ¿verdad? Porque si no, no se necesitan pagar nada a los jueces. Entonces, el Estado tiene la responsabilidad de arbitrar. Vamos a hacer un paréntesis, a cumplir compromisos comerciales y volvemos.
Bueno, vamos a tener que volver sobre el tema de Carlos Andrés Pérez, el indeseable. Este señor dice ayer tarde, en una entrevista que le hicieron, reclama su derecho a expresarse. Primera plana del Nacional. Ya habíamos leído ayer en la columna de Orlando Gil que este señor se había permitido decir que no, que él tenía la capacidad de hablar desde cualquier sitio también, o sea, esto mismo, pero lo había señalado nada menos que en una recepción en Palacio Nacional. Ahora dice aquí adentro el titular: él tiene el derecho a expresarse en cualquier lugar. El expresidente de Venezuela, doctor Carlos Andrés Pérez, reclamó hoy el derecho que como venezolano y de derecho universal tiene para expresar sus ideas en cualquier lugar. Entonces yo le pregunto, ¿usted tiene el derecho a respetar la Constitución de la República Dominicana, señor Carlos Andrés Pérez? ¿Usted tiene el derecho de venir a atropellar el Estado de Derecho de la República Dominicana? ¿Quién le ha dado a usted? A nadie, ni a usted, ni a ninguna persona el derecho de atropellar la Constitución de la República. Mire, lo que pasa es que, como decía en su momento vos, citando, creo que a Martí, que hay cosas en política que se ven y otras que no se ven. Lo que no se ven son los vínculos del señor Carlos Andrés Pérez, pero nosotros sí lo vamos a citar. El señor Carlos Andrés Pérez tiene vínculos con la familia Cisneros, de todos los tiempos que tuvo en el usufructo del poder, en su primera gestión y en la segunda. Y aquí en el país está una persona que se llama el señor Gustavo Cisneros, cuyo nombre no se puede pronunciar en el canal de Color Visión. Quiero decirlo, el propietario del canal, el señor Popi Bermúdez, instruyó a los productores de ese canal que el nombre del señor Gustavo Cisneros no se podía pronunciar ni para bien ni para mal. Oiga bien. Y cada vez que yo asistí invitado al programa Cuarto Poder, igual que muchas otras personas, y citábamos el nombre de Gustavo Cisneros, cuando pasaba el programa lo que salía era un pito. ¿Por qué? Porque el señor Gustavo Cisneros, y no estoy hablando de ayer, estoy hablando de varios años atrás, venía invirtiendo aquí en este país los fondos que, como dijo Carlos Andrés Pérez, yo no tengo nada, mis amigos son los que tienen, igual dijo Felipe González, yo no tengo nada, ni un solar aquí, mis amigos sí tienen. Pregúntele al señor Jesús Valdés si tiene o no tiene. Entonces yo le he traído al señor Carlos Andrés Pérez todos estos libros. Esto me lo consiguió un primo hermano mío, Federico Echenique Nanita. Ayer tarde me llamó: pásate por aquí que te tengo algo, y me entregó este libro que yo lo había estado buscando y se había agotado: Los secretos del poder. Aquí se cita a Carlos Andrés Pérez muchísimas veces, pero hoy no voy a hacer uso del tiempo para eso. Simplemente le voy a decir que yo tengo aquí varios libros donde el nombre de él, mire, el saqueo de España, porque todo esto está ligado con lo que pasó en España, y este otro, Banqueros de Rapiña, donde está citado el señor Cisneros, porque por ahí fue que le entró el agua al coco. Entonces, todo esto yo lo voy a utilizar aquí en este programa para poner en su sitio a ese fascineroso internacional que quiere irrespetar al pueblo dominicano. Nosotros no tenemos por qué guardarle ninguna consideración a una persona que es capaz de producirse en estos términos, de decir que él puede decir y hacer lo que le dé la gana en cualquier sitio. Incluso lo hizo desde el Palacio Nacional Dominicano. Eso es un insulto a los dominicanos, que nosotros no se lo podemos tolerar. Pero tampoco el presidente Hipólito Mejía. Y nosotros le exigimos respetuosamente al presidente Mejía que a su retorno al país le ponga las peras al cuarto a este señor y lo saque de aquí, porque nos va a traer muchísimos problemas. Nos va a traer muchísimos problemas. Y miren que se lo estamos advirtiendo desde ahora. Se lo estamos pidiendo respetuosamente a nuestro amigo el presidente de la República. Presidente, no se quede en las palabras, pase a los hechos, saque a ese señor de aquí, que no se sabe hasta dónde puede llegar la consecuencia
de los pronunciamientos y las acciones que ese señor está propiciando. Además de que no se sabe de dónde le está llegando tanta influencia en lo económico, ¿verdad? Porque él salió pobrísimo de allá, según él alegó en los tribunales de Venezuela. Allá fue sometido a la justicia. Sí, aunque Venezuela muy generosamente a través de su gobierno dice que está satisfecha con el reproche que el presidente Hipólito Mejía le ha dado al señor Carlos Andrés Pérez. Dice estarlo, pero yo creo que Venezuela todavía sigue sintiéndose bastante mal, sobre todo si él la reitera, como lo hizo ayer, aprovechando la ausencia del presidente, o a pesar de que el presidente estaba asistiendo a esa reunión allá, entrevistándose directamente con el presidente Chávez y en territorio venezolano. Entonces, ¿qué nos queda por decir? Es que al presidente no le queda otra alternativa que el reclamo que le acaba de hacer el arquitecto y que le hacemos en este programa y que yo también reclamo, de que pase de la palabra a los hechos y vamos a tomar la acción como debe hacerse. Vamos a pasar al tema del consorcio Rodón, que lo teníamos pendiente. Sí, señor, aquí vamos. ¿Tú tienes un documento, no, Enrique? ¿O no? No, no los traje hoy, podemos... Bueno, entonces vamos a tener que postergarlo, pasar eso porque no tomé la previsión de... La prensa nos trae ahora unas declaraciones del padre Alemán. Dice que ve peligrosa la política de endeudamiento. Pero ¿quién ha llevado a este gobierno a la política de endeudamiento? Los neoliberales. No, hay muchos, ¿verdad? Porque el señor Calderón, que es el secretario técnico de la presidencia, es el que, recuerden ustedes, cuando se iba a discutir el paquetazo, recuerden en diciembre del año pasado, y se habló de que se pensaba o se necesitaba llevar las recaudaciones fiscales a 67,000 millones. Él dijo que eso no daba para comenzar. Eso eran 12,000 millones por encima. 12 no. Creo que el ejercicio anterior eran 52,000 millones, 67 eran 15,000 millones más que el ejercicio que había cumplido el último año de Leonel Fernández, que hizo muchísimo disparate con ese dinero. Y claro que endeudó, porque no es que eso fuera el límite de sus inversiones. Ahí él gastó eso y dejó deudas, ¿no? Comprometió crédito del sector privado y le dejó todo ese paquete a Hipólito Mejía. Es decir que si uno va a analizar la ejecución del presupuesto, no fue estrictamente en el volumen de lo que tenía disponible. Él gastó eso y además gastó por encima de ese presupuesto. Pero definitivamente, bien administrado y sobre todo sopesando cuáles obras son necesarias y además con un buen criterio de ingeniería de las cosas, definitivamente que se podía haber manejado el presupuesto del año de 2001 con el crecimiento vegetativo de la economía. Es decir, había que suponer que iba a llegar fácilmente a los 57,000 millones sin mayor problema, sin traumas. No, hubo que inventarse todo lo que fue el paquetazo económico, que es lo que ha frenado la economía del país. Se lo advertimos, pero no nos hicieron caso. Por cierto que el día que el amigo Hipólito Mejía visitó nuestra casa, nos honró con su visita la víspera de las elecciones, el día 15 de mayo, él entró solo a la reunión con Unión Nacionalista y dejó a Rafael Calderón. Yo me di cuenta después, porque si yo me doy cuenta que está ahí, yo lo invito a que pase, pero él lo dejó en una jipeta. Cuando salió ya de la casa, que yo la acompañé a la escalinata, fue que yo me di cuenta que Calderón estaba en uno de los vehículos. Pero ese señor dijo que los 67,000 millones no daban para comenzar. ¿Qué estaba diciendo? Que vamos a endeudar este país en muchísimo más, y después de eso vinieron los 500 millones de bonos soberanos en dólares, ¿verdad?
más todo este endeudamiento galopante, al cual desde luego ha dado respaldo el doctor Joaquín Balaguer, porque ese es el problema. Entonces, después le dice, yo lo he complacido en todo lo que usted ha querido, pero es que el doctor Balaguer no debió haber complacido a este gobierno en todo lo que quiso. Entonces, ese tipo de complacencias politiqueras, a espaldas de lo que es el interés de la nación, lo que hacen es darle un daño inconmensurable a los dominicanos. Entonces, en eso están todos, porque además en el Congreso están todos los partidos. Y todos son corresponsables de todo este lío. Todos, los tres grandes partidos, hasta ahora identificados como tales. Entonces, hay una situación que desde luego nosotros, cuando vemos la expresión del padre Alemán, dice, bueno, pero ¿quién es la otra pieza de este endeudamiento? El señor Andy Daguarre. Correcto. Y el señor Andy Daguarre es alumno del padre Alemán. Absolutamente. Tú no lo sabías. No, y las posiciones del padre Alemán. No, pero además, que el endeudamiento él fue el que necesario. sustituyó al padre Alemán como director de la Ay. Escuela de Economía de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Y yo tengo entendido que fue alumno del padre Alemán, antes de irse a estudiar fuera, creo que estudió fuera, no sé dónde, en qué país, que terminaron de cuadricularle los criterios económicos en el cerebro para venir a endosárnoslo a nosotros, sí, porque es una escuela. Sí, así es. Y entonces tenemos ahora que el padre Alemán, que nos estuvo tirando una de cal y otra de arena durante el gobierno de Antonio Guzmán y nos hizo la vida imposible en el breve tiempo que tuvimos como secretario técnico de la presidencia, porque iba y se le metía ya a Sonia Guzmán a decirle que había que tener cuidado con el presupuesto, que iba a ser inflacionario. Y eso fue motivo de un disgusto que tuvimos el presidente Guzmán, de quien habla, porque él me dijo, hay que recortarle ese presupuesto. Yo le dije, presidente, ya yo le recorté lo que se podía recortar. Conscientemente, ya todo lo que se le podía recortar ese presupuesto, ya se le recortó. Ahora, de aquí en adelante, ya yo lo había bajado como un tercio de lo que originalmente habían pedido todos. Yo digo, de aquí en adelante, lo que se le rebaje va a ser en perjuicio de las metas que se han definido como deseables para ejecutarlas en este año. Entonces le digo, no, está bien. Entonces él mismo reunió a los principales miembros del gabinete y comenzó a decir, fulano de tal, tanto menos, princesa de tal, tanto menos, y él mismo repartió lo que le había aconsejado el padre Alemán, quitarle al presupuesto de la nación. Ustedes saben lo que pasó, que él se quitó él mismo de los fondos que tenía a su disposición en la presidencia de la República, una serie de recursos, que después salió a relucir, después ya yo había salido del cargo, que eran los que se necesitaban para las transferencias a la Corporación Dominicana de Electricidad, a INEP, al Consejo Estatal del Azúcar. No había con qué, porque esos eran los fondos que él mismo se había recortado por esta asesoría que estaba recibiendo de esta gente. De modo que nosotros las cosas que dice el padre Alemán las cogemos con un enorme grano de sal, porque ya pasamos por esa experiencia. Que me perdone, pero el padre Alemán sabe, como lo sabe el señor rector de la Madre y Maestra, Agripino Núñez Collado, que yo sé lo que estoy diciendo y está avalado en todo lo que vivimos, porque yo también lo vivieron, yo lo sufrí desde luego, porque todas estas cosas uno las sufre, sobre todo cuando uno tiene un criterio de responsabilidad. Pero bueno, si el padre Alemán dice que está mal, es verdad que está peligroso. Sí, está Lo que peligroso. pasa es que no tiene gracia que él venga a decirlo y se lo venga a decir ahora a Andy Daguarre, a esta altura del juego. Hace rato que anda mal en la política de endeudamiento, no ahora. Bueno, la primera posición de este programa dictada por usted fue que le ponga el pie en el freno y Dios. no en el acelerador. Sobre Y todo al gasto público y a las obras del Estado, que él se comprometió a llevarlas a licitación precisamente para quitarles el abultamiento de donde se nutre la corrupción. Exactamente. Porque si De usted la no lleva las sobrevaloración. obras a concurso, a licitación, entonces ahí vienen unas comisiones y unos abultamientos, que era la tradición del gobierno de Joaquín Balaguer.
no me dejan mentir mucha gente, incluso el propio presidente Balaguer, porque las oportunidades que yo tuve, que se me ofrecieron de ser contratista, yo las rechacé todas, precisamente para no bailar en esa fiesta. Ambas prácticas de ejecución presupuestaria, tanto el endeudamiento como el de ejecutar las obras con recursos internos, pero sobrevaluadas, son nocivas para la economía del país. Dice aquí, capital privado extranjero financiará recursos externos. Entonces ya no son fondos de organismos internacionales, sino capital privado. Pero yo quiero decir una cosa además, Roger, mira, tal y como yo veo, y no tengo todas las cifras en mi mano, el presupuesto ha quedado reducido a que los recursos fiscales vayan dedicados a gastos corrientes. Entonces todos los gastos de inversión son endeudamiento externo, incluyendo las obras. Incluyendo las obras. Es decir, que todo el programa de obras de inversión pública, en lugar de ser con fondos de la nación, son endeudamientos. Por eso que hemos ido a pagar hasta las remodelaciones del Congreso. Correcto. Se financian la remodelación o modernización del y Estado, equipamiento del Congreso Nacional, para que tengan ahí a disposición métodos y tecnologías más precisas para total, que para no ha servido de nada, porque que no saben hacer uso. No, cogieron las tarjetas para falsificar la asistencia y pasar proyectos por ahí como si estuvieran apoyados por gente que no estaba. Por gente que no estaba. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con el dinero? Ahora nos estamos endeudando hasta el gollete para hacer todo. Nada se puede hacer con los recursos del Estado porque no aparecen los recursos del Estado. ¿A dónde han ido a pagar los recursos del Estado? Y otra vía muy nueva, nuevo vía de endeudamiento, que es las concesiones. Entonces, por esa vía también vamos hacia esa dirección. No, esa tiene otra connotación. Sí, pero va por ahí. Es decir, que no es con recursos propios, no son una ejecución de una obra, de un proyecto. Ese es incluso peor, la concesión. Bueno, ese todavía peor. Tiene un contenido más pernicioso. Eso es que le va restando soberanía a los dominicanos sobre lo que es la República Dominicana. Cuando yo transitar una calle, tengo que darle un peaje a fulano tal. Y tengo que cruzar aquel puente, le tengo que dar un peaje a Sutanejo, porque eso va a ser obra de este gobierno. Y además la privatización del agua, que están en eso. Pero sobre el tema del agua vamos a hablar durante mucho tiempo. Bueno, se nos acabó el tiempo por el día de hoy y volveremos en el día de mañana, si Dios así lo permite, para otra edición de su programa Agenda Nacional. Les hablamos Leopoldo Espaillá Anita y Roger Ogando. Hasta mañana, si Dios quiere. De lunes a viernes, de 11 a 12 meridiano, Agenda Nacional por Multimedio, Teleradio América, 7 medios diferentes y un solo.